Bueno, buenas noches para quienes están acá presentes y aceptaron la invitación de venir, acompañarnos, podernos ver las caras y poder conversar con nuestro invitado. También a las personas que en ese momento se inician a conectar, se van a conectar más adelante. Esperamos que sea no de su agrado, más bien que aprendan mucho de las ideas que acabamos a conversar. Y si hay forma de discutir, mucho mejor, ¿cierto? Bueno, este es el primer conversatorio que desde Estratégicamente titulamos Toma la Palabra. Fue más por iniciativa de Carlos, yo creo, que de nosotros, porque estábamos intentando como, bueno, ¿qué ofertamos? ¿Qué hacemos? Y cuando él me hace la propuesta, se la transmito a Elvis, entonces de alguna manera manda, aunque sabemos que no necesariamente se tienen que quedar conectados allá. Bienvenidos. Para quienes no me conocen, mi nombre es Mayra Alejandra. En este momento soy compañera de trabajo. Mi función acá, no sé cuál es. Fue Elvis el que me dijo como, ¿por qué no te sentas ahí para que converses con Carlos? Yo le dije, bueno. Entonces, estoy también a la expectativa, como ustedes, lo que se me ocurra, Carlos, y en lo que pueda como apoyar para favorecer la conversación. Voy a estar acá. También en el público tenemos a gente que pregunta mucho, no lo voy a nombrar, pero bueno, él sabe quién es. Entonces seguramente pues él y las demás personas que tú invitaste, seguramente pues también habrán preguntas de ese lado. Entonces bueno, toma la palabra. Ok, muchas gracias a Mayra, a Elvis, a todos los presentes pues aquí en el espacio y a los que están pues también conectados. De verdad pues que es como una oportunidad de salir de lo que yo llamo la cárcel de oro, o sea, la universidad. La universidad es un espacio que ya tiene, digamos, como unos lineamientos, si sería yo crítico, más bien como un capitalismo cognitivo, un capitalismo pues que realmente exacerbado dentro de las instituciones de educación superior, y todos estamos sometidos o estamos pues digamos como obedeciendo y siguiendo pues como ese tipo de lógicas laborales, económicas, y salir de ese espacio para, digamos, intentar establecer una comunicación diferente, transmitir algo, enseñar algo, ¿sí? Puede ser muy pretencioso, pero en este espacio pues de Toma la Palabra es como efectivamente lo dice el título, de que podamos conversar, que incluso ustedes puedan formular sus preguntas, sus observaciones, en caso tal de que haya que hacer también algún tipo de apunte o de corrección. Les agradezco. Esto simplemente es como un abrebocas por el tiempo pues limitado y bueno, entonces no siendo más, tengo unas palabras preliminares sobre la racionalización o intelectualización, y quiero previamente, antes de entrar pues como en el tema, hacer un excursus o como dentro del curso, un curso paralelo antes de llegar a lo que es la temática, ¿sí? Entonces, comienzo con Jairo Gallo Costa, psicoanalista, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, donde él postea pues y publica continuamente en redes sociales algunas frases, y esta me llamó la atención. Sí, las palabras son mágicas, no por lo que dicen, sino por lo que no dicen. Y el psicoanálisis es una experiencia terapéutica porque se inventó para escuchar eso que no dicen las palabras. De ahí que también sea una experiencia mágica, ¿no? Eso pues me conlleva y me conecta como con otro tipo de ideas. Una pues que encontré en el diario El Clarín del año 2021 por otro psicoanalista ya de renombre mundial, diría yo, latinoamericano, Luciano Letero, ¿sí?
Lutero, eso, Lutero, ¿cierto? Sus apellidos, en fin, y él, celebrando el natalicio de los 120 años de Jacques Lacan, en el año 2021. Ve qué fecha se conmemora ese natalicio. Eso es en septiembre, el 21 de septiembre aproximadamente, no sé si logré pegar aquí esa fecha, ¿no? Sí. Sí. Entonces, él en el diario El Clarín, versión digital, titula la columna Jacques Lacan, una explicación y 5 frases célebres a 120 años de su nacimiento. Entonces, cuando uno piensa en Lacan, en el genio de Lacan, obviamente no existió un Lacan sin Freud, ¿sí? Lacan es como, bueno, muy matematizable, o sea, es un genio porque, como todo genio pensador, hay una serie de frases que tienen un peso increíble, y entonces lo que hace Luciano es hacer una selección, y hay una que siempre me ha llamado la atención y que me emociona, me genera pues como mucha reflexión, y es: hagan como yo, no me imiten. Creo que Lacan la dijo en Caracas, ya terminando pues su periplo, porque en el 80 vino a Caracas, el único país latinoamericano donde estuvo, y al año murió, en el 81, ¿cierto? 1980. Hagan como yo, no me imiten, ¿sí? Tal vez me tomaría yo esas palabras y diría hoy: no me imiten, ¿sí? Dijo alguna vez Lacan para referirse a su método de trabajo, imposible de clasificar, que rechazaba la repetición, el tedioso ejercicio de decir siempre lo mismo, lo ya sabido. Y eso pues también es como otra de las características de ese discurso lacaniano, que es antifilosófico, ¿no? Escuchaba ayer un post muy interesante de un filósofo español que decía que los grandes enemigos de la ciencia, y pienso en los enemigos también del psicoanálisis de alguna otra manera, con todo el cuestionamiento que tiene en el estatuto científico pues el psicoanálisis, en donde él decía que la filosofía, la religión y la ideología son los grandes enemigos de la ciencia. Y si uno piensa en Lacan, como que él siempre estuvo reevaluando esas influencias, esos ataques, incluso hasta en sus más cercanos discípulos como tal, en ese sentido. O sea, desde donde uno habla, o sea, realmente el discurso puede tener hasta un carácter pontificador, religioso, pues sermoneador, como un sermón, como algo que decirle al otro lo que tiene que hacer. Es muy ideológico. Y el psicoanálisis como dispositivo ha estado en discusión con eso, es decir, con las influencias religiosas, filosóficas e ideológicas. Pues por eso entonces el psicoanálisis no es religión, no es una filosofía y tampoco es una ideología. Pero hay posturas de psicoanalistas que se asumen así, incluso de manera inconsciente, pues ellos no saben qué están haciendo, asumiendo pues esa postura. Dice también aquí Luciano: por eso es tan difícil leer a Lacan, no tanto por la complejidad de sus planteos, sino porque no se puede leer pasivamente sin que quede a cargo del lector algún compromiso. A Lacan no se lo lee para saber qué dice, sino para descubrir qué puede decirse a nivel de una voz personal y propia a partir y después de Lacan. Entonces eso también es muy interesante, porque va de acuerdo con eso: hagan como yo, no me imiten. O sea, es como cada uno de nosotros qué puede decir a partir de eso. O sea, que eso tampoco pues es una postura freudiana como tal, que Freud pues sí le tocó un poco más pesado, porque como fundador, los seguidores, esos primeros pues discípulos, lo que llama pues como ese primer círculo cercano a él, todos médicos, psiquiatras, tenían que seguir pues al pie de la letra lo que él iba trabajando, los aportes que ellos hacían, pero a su vez digamos que Freud pues no tenía como una postura como, no sé si flexible,
pero sí digamos que una postura pues firme, porque no, los otros no podían salirse dentro de esa acta fundacional o ese camino pues inicial del psicoanálisis. En cambio, digamos que Lacan da esa posibilidad como que cada uno construya su propio camino, ¿sí? Entonces pienso nomás como dentro de las diferentes discusiones, la de Jung con Lacan, pues entre tantas, o la de Adler, pues por ejemplo, ¿no? Y bueno, entonces después como de este pequeño preámbulo, continúo ya con algo pues que también me llama mucho la atención del propio ya Lacan, del Seminario 18, de un discurso que no sería el semblante, de 1971, ¿sí? Y él dice, si comienzo por lo abrupto, en suma de lo que tengo para decirles, eso podría expresarse así. Esto es que en lo que exploramos a partir de cierto discurso, en este caso el mío en tanto que es del analista, digamos que eso determina algunas funciones, en otros términos, que las funciones no están determinadas más que a partir de cierto discurso. Entonces, a este nivel, en fin, de las funciones determinadas por cierto discurso, se puede establecer la equivalencia. Entonces, realmente, cuando hablamos, cuando nos expresamos, siempre hay, digamos, como la impronta del lenguaje. Y el lenguaje constituye, establece la base de todo discurso. Las palabras, diría uno, ¿sí? No las palabras pues de cualquier manera, sino que el discurso tiene cada uno, o sea, cada uno le da al discurso su propia manera. Pues por eso es como inimitable y original. Pues busquemos esa autenticidad, dice él, en un discurso que no sería el semblante. Y luego, siguiendo como con esa línea de ideas, entonces, digamos que esta es como mi segunda alocución pública con respecto al psicoanálisis, hablar sobre psicoanálisis. La primera, el año pasado, sobre cómo hacer crítica, cómo hacer del psicoanálisis una herramienta de la crítica, o una herramienta para cuestionar. Y lo hacía con respecto a la psicología. Entonces aquí hay como una paradoja, algo pues difícil de esclarecer, pero ya ustedes lo irán pensando. Lacan dice en los escritos que Freud fue uno de los grandes psicólogos de la historia. Entonces a mí eso me tocaba porque pues no había escuchado que Freud fuera psicólogo. Pero es que Freud, digamos, que funda una interpretación psicológica, ¿sí? No es gratuito, uno de los textos que también pues, me ha marcado dentro de todo lo que he llegado a pensar en la vida, y es el proyecto de psicología para neurólogos. O sea, un proyecto, el Entwurf, muy trabajado por Lacan, ¿sí? En donde ya le está pensando en los psicólogos, es decir, cómo describir, poner esa investigación que él hizo toda la vida en términos psicológicos, ¿sí? A sabiendas, sigo con las paradojas, de que el psicoanálisis no es una psicología, ¿sí? No es psicología, sino una teoría sobre la vida psíquica. Entonces, haciendo esa crítica, entonces me hacía la autocrítica de mi postura como profesor. Entonces hacía la pregunta, ¿qué es enseñar? ¿Sí? Y entonces ayer en clase ponía pues un discurso que él hizo en Lovaina, que es uno de los pocos videos completos que hay de él, con la misma calidad o la misma tipología de los seminarios. Era igual lo que la performance, pues, porque era una performance, lo que hacía pues Lacan en vivo y en directo, y que lo hayan filmado pues fue un testimonio pues espectacular, ¿sí? Entonces pensando, esto es del seminario 2, el yo en la teoría de Freud y en la técnica analítica, que es enseñar. Nunca se vio un profesor fallar por ignorancia, ¿sí? Siempre sabemos lo bastante como para ocupar unos minutos durante los cuales
nos colocamos en la posición del que sabe. Y eso es muy, muy llamativo, Mayra, porque el que sabe como que no se calla nunca. O sea, el peso del saber, la carga del saber, como lo hablábamos hace un momento Elvis, es eso, es como si fuera una ecolalia, como una retórica infinita. Pero eso es un saber no sabido, pues es un saber no reflexivo, cuando uno habla como a locas, a tientas, como que no hay una pausa entre idea e idea. Y en ese video en particular, pues que les recomiendo, está pues en internet, el discurso de Lovaina en Bélgica, lo pueden escribir así, se encuentran con otra forma de hablar. Entonces unas estudiantes incluso me cuestionaban ayer, me preguntaban de que, pero Lacan hacía muchas pausas cuando hablaba. Pero era porque estaba pensando y hablando, es decir, no era una máquina automática pues que está hablando, ¿sí?, continuamente, sino que era extraordinario, al igual que Wittgenstein. O sea, Wittgenstein, el filósofo pues austriaco, también pues leído y trabajado por Lacan, tenía la particularidad de que él no hablaba como con un guión preestablecido, sino que pensaba mientras iba hablando. Carlos, en esa parte, pues vos traes particularmente un fragmento, entiendo yo, sí, que está en el seminario 2, donde exacto, Lacan habla, sí, acerca del yo. Ahorita, antes de iniciar, inclusive estábamos hablando del ego, ¿cierto? Sí, pues como claro, finalmente, sí, pues como, bueno, incluso tú lo nombraste, cuando te estaba preguntando cómo te presentaba. Claro. Digamos, ese discurso, esa verborrea también, ecolalia, como lo nombras, tendrá que ver con eso también, como el yo, como esa función, o más bien esa instancia psíquica que debe demostrar algo, por ejemplo, su existencia. Sí, es que el yo, digamos que, pues Heidegger dice de que es simplemente un índice formal, o sea, es una cuestión gramatical, pues son dos letras que forman una palabra, pero la palabra tiene un peso clave en la vida de todo sujeto. La palabra yo, cuando digo yo soy el que soy, incluso eso es la Biblia, ¿sí? Pero lo que yo veo ahí es como algo como indisoluble o indesligable, que no se puede desligar, y es como la identificación y el narcisismo, ¿cierto? O sea, como ese amor por la imagen, y que muchas de las ideas o mucho de lo que hacemos en la vida como seres humanos es alimentar una imagen de nosotros mismos. Pues cuando leo todos estos que han ido trabajando, todos los psicoanalistas, pues uno diría lacaniano, poslacanianos, todos hacen énfasis en el trabajo o la importancia de la imagen, ¿sí? Incluso ahora pues volveré sobre lo del yo, pero yo como otro, o el yo es otro, como lo dice en el seminario 14, que acertadamente pues Esteban me dijo que lo pensara. Pensé que no iba a lograr hacer la asociación con la intelectualización y la racionalización, pero el yo es una instancia fundamental, y digamos que todo ser humano tiene como su particularidad con ese yo. O sea, digamos que el psicoanálisis lo que hace es que nos separemos de eso, incluso pues como un análisis lingüístico, ¿cierto? Pues, o sea, mirarlo lingüísticamente. Entonces, lo particular de Freud y después de lo que viene a hacer Lacan es encontrar de que el yo es como una instancia pues también patológica, o sea, que nos enamoramos de nuestro yo, nos alienamos con nuestro yo y simplemente nos quedamos ahí, como si eso fuera pues algo cristalizado, fijado. Continuando entonces, sobre esa autocrítica como profesor, entonces, sobre esa pregunta, ¿qué es enseñar? Entonces, sigo con las palabras de Lacan, y esto me lleva a pensar que la única enseñanza verdadera es aquella que consigue despertar en los que escuchan, aquí y allá, me imagino, los que están conectados, despertar en eso, en esos que están escuchando, es despertar una insistencia
ese deseo de conocer que solo puede surgir cuando ellos mismos han evaluado la ignorancia como tal, en cuanto ella es como tal fecunda, y también del lado del que enseña. A ver, entonces, un pequeño comentario aquí porque digamos que una de mis últimas reflexiones sobre la docta ignorancia, ¿sí? Claro. Entonces, ¿qué es ignorar, cierto? Ignorar es no saber algo, uno no se da cuenta de que algo pasó, cierto. Uno ignora en el sentido moral del término ignorar. Dogmático, religioso. Exacto. Que también se enmarca un poco del discurso científico, porque en cierta medida también resulta un poco dogmático. Ahorita es bueno, ahorita no, hace mucho rato, no escuchar es que está comprobado científicamente. Está comprobado científicamente. Claro. Sí, a ver, lo que pasa es que ahí donde nuevamente vienen otras ideas fundamentales, y es lo que es la teoría de los discursos de Lacan, ¿sí? Que incluso pues en mi tesis doctoral va a ser el método, ¿sí? Un método que vino otro argentino, Roque Farrán, y otros pues que toman el psicoanálisis como un método de investigación. A ver, voy a hacer aquí como un paréntesis para poder llegar a lo que es el discurso amo, que es uno de los 5 discursos pues realmente, y es que el psicoanálisis tiene una triple vertiente, o sea, lo dijo Freud, ¿sí? O sea, es una teoría de investigación de la vida psíquica, ¿cierto? Es una terapéutica, ¿sí? Sirve pues para hacer la clínica, brindar tratamiento y que las personas alcancen su alivio, su cura, como se llame pues el resultado que puedan alcanzar a través de un análisis. Y entonces, teoría de la vida psíquica es una terapéutica y es un método de investigación, ¿sí? Entonces, como método de investigación, esa particularidad para dar el rodeo y saltar a tu respuesta es que el discurso científico es un discurso amo. Pero entonces uno puede cambiar el orden de las palabras, o sea, el paradigma de conocimiento mundial en este momento es el científico. Es eso, entonces es digamos, difícil, digamos, desligar, porque es que el psicoanálisis es ciencia, pero una forma particular de hacer ciencia, no con el método tradicional de la ciencia, de evidencia, de falsabilidad, pues, popperiana, pues, por entrar en un terreno pues complejo, sino que lo que alcancé a entender Esteban y los presentes es una práctica. Entonces, como práctica, entonces, digamos que marca una línea, pues es una línea de marcación realmente, para poder entender la influencia del discurso científico, o sea, ver el paradigma científico como en este momento en todo el mundo, pues como la ciencia está destruyendo, pues, o sea, la ciencia es un factor de riesgo, o sea, la ciencia en su variable tecnológica, incluso, si yo, pues, pensemos, por ejemplo, pues, en la inteligencia artificial, ahora lo van, pues, con eso va a terminar, pues, como eso, pero digamos que la inteligencia artificial es un producto de la ciencia, ¿sí? Pero la inteligencia artificial, según el crítico, pues, que voy a proponer aquí, David Pavón Cuéllar, la propuesta de él de hace 3, 4 días en Brasil es que eso va a reemplazar como el esfuerzo cognitivo, el estudio, el conocimiento tal cual como nosotros lo establecemos, lo conocemos o incluso pues como lo estudiamos pues en las diferentes academias, en la universidad, pues, y no hablo pues únicamente pues del conocimiento psicológico, sino también los otros saberes, Carlos. Entonces, considero ahí que el discurso científico hoy es una gran preocupación y el psicoanálisis nos pone en un lugar, o la teoría psicoanalítica nos pone en un lugar de pensar esa influencia tan nefasta, con consecuencias tan negativas en toda la humanidad, no solamente pues como en los psicoanalistas que pues, tienen como esa consideración.
Incluso pues también hace poco me di cuenta de que el psicoanálisis dentro ya de la filosofía, pues estoy estudiando pues un doctorado en filosofía, el filósofo que no tenga nociones de psicoanálisis se queda corto frente a la comprensión de cualquier tipo pues de hecho o fenómeno, sea desde la propia filosofía o de otro punto de vista, pero digamos que la filosofía ya incluyó dentro de sus métodos, dentro de su forma de comprensión, el psicoanálisis. Carlos, y eso bajo, ¿qué es usted? Sí. No, quiero preguntar, Perdón. según pues, esa experiencia con el doctorado, ¿qué consideras que psicoanálisis le aporta a la filosofía? No, le aporta como, digamos, la comprensión del sujeto enfermo, o sea, lo patológico, lo psicopatológico, pues. Y le aporta la novedad de la investigación como método. O sea, como eso es un análisis de discurso, pues, el campo de análisis de discurso es muy amplio. Y si doy una referencia, pues Teun Van Dijk, pues el de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, pues se lleva 50 años, pues trabajando los discursos. Pero el psicoanálisis, antes de la teoría de los discursos, incluso pues casi que cuando Freud está escribiendo en 1915, en el tomo 14 de los escritos metapsicológicos, el de lo inconsciente, 1915, lo inconsciente, en el apéndice que trabajo pues en clase, ahora lo mencionaré otra vez, palabra y cosa, ya está ya estableciendo los preliminares de una lingüística, sin el ser un lingüista, pero ya Saussure está ahí. Saussure es 1911. Freud 1915. Entonces está la hipótesis está la hipótesis de que si Freud leyó a Saussure, pero no está esclarecido eso. A pesar de que no está esclarecido, el aporte freudiano a la lingüística es fundamental desde ese texto pues en particular. Y bueno, ya digo eso. Continúo. No sé si... sí. Un tema bastante interesante, Carlos, es que ahorita proponías o hablabas sobre unas fórmulas matemáticas que trabajan en el psicoanálisis. Matemas, sí, claro, sí. Me llama mucho la atención cuando me mencionas sobre los discursos del saber, que me suscita hacerte una pregunta. Claro. Técnicamente, psicoanálisis lacaniano, las tres S's. Un sujeto al cual yo le supongo un saber, mal traducido en el francés, ¿cierto? Sí. Yo voy a una escuela, le supongo a un sujeto que tiene un saber, sí, que me proponga algún conocimiento, que me explique alguna teoría, ¿cierto? Un poquito pasando más a Foucault, un discurso un poquito más alienador. Sí. ¿Cierto? Pero entonces, ¿qué es lo que implica un saber? ¿O acaso ese que sabe sí sabe lo que sabe? ¿Qué es un saber entonces? No, es que hay que mirar todos los significados de saber. Pues cierto, entonces digamos que hay un saber producto del conocimiento, sí, hay un saber producto pues yo diría como de todos los sistemas de pensamiento, todo lo que ha sido sistematizado en libros y que se ha trabajado en universidades durante más de 1000 años. Pues la universidad tiene 1000 y pico de años, en el año 1000 pues la Universidad de Bolonia comienza pues. Esa es una forma de saber, pero también ha existido un saber teológico, sí, que yo creo que está a la par del saber filosófico, sí, o sea, ya estamos hablando más de 2000 años, pero también hay un tipo de saber, si salto rápido, pues para darte una respuesta pues ahí rápida, Esteban, es el saber que tiene la persona sobre sí misma, el saber que uno tiene sobre sí mismo, y yo creo que esa es como la novedad pues también ahí, ¿sí? Entonces, sí. Que incluso ahí hace una diferenciación, porque vos al inicio o hablaste de un saber que se conoce, sí. O sea, pones las dos categorías como equivalentes, y en esa última parte, el saber sí se diferencia del conocimiento, o sea, el conocimiento como lo que está en la vía de lo académico, teórico, científico, y ya el saber del lado de lo subjetivo, pues de lo que le compete a cada uno. Exactamente, incluso podríamos tener como otro tipo de interpretación y es
los saberes de las comunidades o grupos sociales, me explico. Es como lo que Falsborda, ¿cierto? Orlando Falsborda, un sociólogo colombiano, lo más importante del mundo tal vez, o de la historia de la sociología, aunque no se habla de él así, sí, pero digamos que esos saberes originarios, comunitarios, sociales, contextualizados, pues, es otro tipo de saber que dentro de la ciencia no se ha tomado muy en cuenta, pues, o sea, él desarrolló una obra muy vasta, pues, desde la sociología, incluso, pues, aportando, pues, novedad a la sociología con un método llamado IAP, Investigación Acción Participativa. Esa investigación acción participativa, pues, como lo dice, parte de que todos los sujetos construyen su saber en comunidad, pues, unidos, ¿sí? Y entonces el saber científico no tiene ningún tipo, pues, como de preeminencia o digamos que de mayor relevancia que el saber de las comunidades, sea el tipo que sea de comunidad. Entonces, esa sería otra consideración a tener en cuenta dentro de eso de los saberes o saberes no sabidos. Escuchándolos, se me viene pues como una idea ya sobre la ciencia, ¿les parece? Si están de acuerdo o no. Y es que considerando eso, se podría decir que un saber vendría a ser como un conjunto de conocimientos que se han ido sistematizando para transmitírselos a otros. Sí, incluso no sistematizados, es decir, cuando uno habla de los saberes orales o culturas orales, en donde la transmisión ha sido de persona a persona, entonces el anciano del pueblo o el viejo, pues, el grupo, que es el que tiene todo ese saber acumulado por los años, la experiencia, todo el recorrido vital, y que después va transmitiendo de generación en generación. No necesariamente hay un formato, pues, escrito, libro, qué sé yo, sí, cualquier publicación, no, realmente es otra forma, pues, también de vivir el saber o de entender, perdón, pues, como la comunicación y la transmisión de los saberes. Pues, más bien como un punto de vista más cultural del saber, pues, que sería, pues, otra consideración. Continúo, ¿sí? Entonces, claro, dentro del marco de toda esta conversación hoy, ¿sí? ¿Dónde estoy marcando la racionalización y la intelectualización? Pues, claro, bajo, digamos, una mirada psicoanalítica, pero yo quiero traer una definición como inédita, una definición que no es la habitual de psicoanálisis. ¿Qué es psicoanálisis? Entonces yo traigo el autor central de mi tesis doctoral, Franco Bifo Berardi. Franco Berardi, pues, es filósofo italiano, vivo actualmente, pues, de la universidad. Él es de la universidad, se me escapa, la Universidad Bolonia. Está, bueno, de esta manera recorre a todo el mundo trabajando las ideas, ¿cierto? Franco Bifo Berardi, y él dice, ¿qué es el psicoanálisis? Es una forma dialógica de disolver los monstruos más íntimos que generan el odio. Se repito la idea, es una idea de hace 2 años, 2021-2022. El psicoanálisis es una forma dialógica de disolver los monstruos más íntimos que generan el odio. Y otra consideración, el poder le teme al psicoanálisis, porque este aspira fundamentalmente a liberar a los individuos del conformismo y la sujeción. Entonces, cuando uno nota que es ese enfrentamiento al poder, pues diría uno de los amigos de Lacan, pues Gilles Deleuze, la filosofía es una forma de uno enfrentarse a los poderes o a lo que a uno lo domina. Lo que domina y lo que a uno lo domina. O sea, estructural e individualmente. O sea, se enfrenta a uno a eso que lo domina. Pues es la filosofía. Entonces, un filósofo está pensando psicoanalíticamente o sobre el psicoanálisis, ¿no? Entonces, ¿cómo uno se sale de la zona de confort? ¿Cómo uno se sale de las sujeciones? Y yo pensaba que participando de este espacio con ustedes, de Toma la Palabra, también me salgo de la cárcel de oro, insisto, digo la universidad, ¿sí? Como un lugar disciplinario, reglamentado, pero que aquí pues tenemos otro margen de libertad para pensar, pues como para salirnos de esa sujeción y como de esas directrices, ¿no?
entonces, ¿en qué orden pondrías esa liberación? Pues, dices liberarte de la sujeción, Sí. ¿cierto? ¿En qué orden lo pondrías, cierto? Estando en este espacio. En este espacio es como, digamos, poder dar otros matices al discurso, hacer algo, digamos, más enriquecedor en el sentido del diálogo, lo dialógico, de poder compartir, intercambiar con oyentes. Digamos que sigo con Lacan, porque él piensa que el estudiante es astudado. Cuando él dice el astudado, es asustado. O sea, la posición del estudiante es pasiva, es, digamos, muy quieta, muy pasiva, quieta y sumisa, sometida. O sea, el estudiante no, digamos que acá no hay estudiantes, sino que, digamos, ya hay... ¿Qué supones del público? ¿Ah? ¿Qué supones de los que están del otro lado? No, digamos que No, como... no, pues, pero en esas ideas. No, supongo que tienen otra actitud y tienen otro tipo de respuesta y postura frente a lo que se dice. Como más abierta, pensaría yo. No es que el estudiante no sea abierto, no, pero yo pienso que no tienen miedo del discurso. No tienen miedo en este momento y me imagino pues los que están conectados pues... ¿Qué podría llegar a sus...? Pues porque lo pienso y lo primero que a mí se me viene es la nota, una pregunta. Exactamente. Y en este espacio es lo contrario, o sea, son ellos los que te preguntan a vos. Por supuesto. No vos al estudiante, sino que... Exacto, no, y poder como intercambiar, como la reciprocidad pues que se da en el espacio por fuera de la universidad, o uno diría esto extracurricular pues, y no hay reciprocidad. Yo lo que siento es que en el discurso universitario no hay reciprocidad, no porque no haya con quien conversar o dialogar, sino que es porque, insisto, esa condición como de evaluación del lugar de poder, el lugar de representación del rol que representa el profesor en la sociedad, y uno diría en la comunidad académica, pues, es un lugar de poder. Acá pienso que, pues, hago de ser, o sea, no hago poder, no soy el poder, sino que es el compartir, el poder dialogar. Es decir, el poder está en otro lugar, no en una figura, sino como en el conocimiento. Pensaba acá en un término, pues no sé si vaya yo de psicoanálisis realmente. No, pero estamos hablando, sí. Pero pienso como en ese término ahora que se escucha mucho de la horizontalidad. Así. Y pensaba como hilando todo esto que va apareciendo acá en la investigación de acción participativa. Claro. Por ejemplo, ahí no hay unos asuntos del investigador llega a poner condiciones, no, antes es al contrario, la comunidad tiene un lugar ahí privilegiado. Exacto. También lo pensaba en función de ese lugar, que no hay esa jerarquización, sino que estamos acá conversando. Y lo pensaba también en función del espacio psicoterapéutico. Sí. Cierto que hace poco llegaba acá un papá y me dice, es que es muy difícil, uno se asusta cuando llega al espacio, en qué lugar nos ubican y nos ubicamos como profesionales, ya hablando pues desde este espacio que genera unas barreras, y ya hay como un lugar de poder ahí que de qué manera realmente le damos el lugar a esta persona que se sienta a acercarse a su mundo interno. Bueno, pensé como en estas... Sí, en el carácter clínico, porque en el clínico, o sea, es el que sabe y el que no sabe. Pues digamos la relación saber-no saber. Aquí en esta horizontalidad, como muy bien lo decís, a partir de esa metodología pues de acción participativa, es que miren que ya las palabras empiezan aquí a dar una ruta, pues una acción donde todos participamos. No solamente hay un único protagonista o una única moderadora, sino que realmente todos somos libres de participar, libres de contribuir, de aportar como tal. Y de ahí, si yo pienso en la clínica, y estoy pues en un devenir clínico bastante fuerte, le comentaba pues ahora a Elvis, como tal, entonces sí, es una escucha
diría yo, no autoritaria o no desde un lugar de poder, no, es como de invitación, más bien, como que bueno, todos podemos hablar, todos sabemos, todos tenemos idea de algo y desde ese algo poder aportar, pensar, expresarnos. Entonces es muy interesante cómo desde la clínica también se juegan esas lógicas de poder y que hay clínicos y que traigo pues Mayra una experiencia pues muy compleja de una colega que me decía que estuvo en una sesión de psicoanálisis o empezó pues como un proceso y la propia teoría psicoanalítica la iba enfermando. Pero el problema de eso, ¿cierto? Uno diría, no sé si hay iatrogenia o no sé, pues, psicopatologización, autopatologización, aquí pues por innovar un poco con neologismos. Sí, pero ella se enfermaba, la teoría psicoanalítica la enfermaba a ella, pero lo que yo veo es que el problema es del analista que no se percató de eso en la escucha. Entonces la escucha se constituye en un lugar de poder que uno desde ese lugar de poder no escucha al otro. Hay un semblante de escuchar, pero no estamos atendiendo, bueno, me gusta mucho la palabra, puntualizando, no estamos puntualizando en eso que dice el paciente. Entonces ahí hubo pues pensaría yo sin conocer mayores detalles del caso, contratransferencia y por supuesto abandono del proceso. Pero es como los riesgos y como las situaciones que se presentan si el clínico no está consciente de ese ejercicio o desde qué lugar se pone pues en ese ejercicio. Es una puntualización muy importante porque una cosa es el lugar que le da a uno quien consulta y otra cosa es que uno se crea ese cuento. Porque quien consulta sí. supone que uno sabe de algo, ¿cierto? Y eso permite ciertos movimientos en la clínica. Más la invitación del psicoanálisis puntualmente es a dejar ese saber afuera y entender que dentro del consultorio el que sabe es el paciente. Aislando con las diferencias que haciendo ahorita de saber, ¿no? Ese saber subjetivo realmente el que sabe es él. ¿Sí? Claro que sí, no es sí. una excusa, si se quiere pensar así, Sí. para que él empiece a indagar acerca de lo que él sabe. Pero digamos que no nos vayamos muy lejos, pero incluso dentro de la psicología Sí. hay cierta tendencia que hay movimientos que sí suponen que saben algo y es más, que saben más que el paciente, en tanto que le dicen qué debe de hacer y le mandan ciertas cosas. Exacto, sí. Entonces, creo que eso sí me gusta. Quería puntualizar. No, muy importante. ¿Sabes algo? Cuando te está escuchando, lo de la escucha, ¿cierto? Me quedó sonando una pregunta a propósito incluso sí. de la invitación que nos hacías, y es como, venga, entonces, ¿será que la iatrogenia, a propósito de que lo introdujiste en psicoanálisis, se puede pensar de manera diferente? Pues, claro. Porque en las psicoterapias se piensa pues como alrededor de lo que el clínico hace, pues como en términos de acción, pero poner la escucha. Entonces la iatrogenia en el psicoanálisis podrá estar del lado de lo que sucede con respecto a la escucha. No es muy elaborada, pero sí, es que es muy interesante porque no se ha pensado de esa manera. Pero antes de darle contexto, que por ejemplo, Mayra, ¿qué entendés por iatrogenia? Iatrogenia lo entiendo como el perjuicio que el clínico puede generar. Exactamente, sí. Y lo otro, a propósito de lo que decís, yo a mis estudiantes les digo lo siguiente: cuando entro en la etapa de lo del método, el semestre pasado con un grupo en particular, como ya eran de la noche, ya más grandecitos, ya entonces con ellos tomaba otra actitud. Entonces me preguntaron algo respecto al proceso y yo los miré y les dije como, el psicoanálisis es una huevonada. ¿A qué me refería? Yo le dije, es un encuentro entre alguien que no sabe, alguien que supone que el analista sabe, pero ese analista finalmente no sabe del paciente, por eso se dispone a la escucha, no sabe de su historia. Pero la cuestión es que como el paciente llega
pues la forma en la que el paciente llega también no sabe, su inconsciente no se ha construido, pues como no se ha abonado al inconsciente, entonces tampoco sabe de sí mismo, por eso es una huevonada, les decía yo, porque ni él sabe del paciente, ni el paciente sabe de sí. Sí, sí, muy ilustrativo y muy interesante, pues es la didáctica para... Claro, esa es pregunta. Para allá. Ah, atrás, sí. Hay una pregunta por aquí. Ah, claro. ¿Cómo en la clínica psicoanalítica el poder de la palabra puede transformar el malestar emocional en comprensión y alivio? Bueno, pero el poder de la palabra, ya lo decía pues Rodolfo, que es el poder de la palabra del paciente. Lo que pasa es que el tema de las puntualizaciones también es como un hallazgo nuevo para mí y yo tengo la óptica pues de Miller en el sentido de que puntualizar, bueno, pero puntualizar, Lacan ya pues fue el que lo instituyó y Miller pues reinterpretó, ¿cierto? Pero puntualizar es simplemente señalar una palabra, señalar un dicho, señalar pues algo dentro de ese discurso, lo que está diciendo pues el paciente en la sesión, y entonces el poder de la palabra es el que reconoce el analista en el analizante, el saber no sabido o lo que es inconsciente, porque también hay un problema como con el término de inconsciente, porque yo también como que lo volviera muy como de lo coloquial, o sea, inconsciente es lo que no nos damos cuenta, ¿cierto? Lo que uno no le percata, pero realmente técnicamente el inconsciente es algo que... sí, buenas noches. Bien, pues. No, tranquila, no hay problema. Entonces, lo inconsciente es algo que se da en la sesión de psicoanálisis, o sea, en la sesión analítica es donde se construye, se abona, se establece pues un inconsciente. Por eso es tan difícil hablar de psicoanálisis, porque hay dos riesgos cuando se habla de psicoanálisis. Primero, hablar bobadas, sí, o sea, realmente hablar por hablar. Y lo otro, el otro riesgo que el psicólogo crítico pues David Pavón Cuellar mencionó mucho es hablar lacanés. O sea, hablar lacanés significa utilizar la teoría psicoanalítica o los términos pues de Lacan para uno referirse a cualquier hecho, asunto de cualquier índole. Entonces eso también es otro riesgo pues como de dentro del discurso pues psicoanalítico, abordarlo pues digo yo de una manera olímpica, folclórica, en fin. Entonces como para ir cerrando y dar espacio a las preguntas, voy a mirar a ver el falso dilema, ¿cierto? Establecer el falso dilema y me adelantaría pues indicando que cuando se habla de racionalización o intelectualización, más que todo la referencia fundamental es el diccionario de psicoanálisis de Laplanche y Pontalis, dirigido pues por Lagache, muy criticado, pues Lacan no le gustó para nada la salida del diccionario. El diccionario salió en medio pues de la temporada, digamos como en los seminarios 60, 70, ¿sí? Y realmente, claro, generó pues ahí una discusión pues, pero más que la discusión era necesario sistematizar algunos términos freudianos, porque el diccionario es más de carácter freudiano. Hay diccionarios, por supuesto, lacanianos, recomendaría pues el de Evans y el de Chimama pues Van der Merch, ¿sí? Basado en el de Laplace y Pontalis, entonces la racionalización es el procedimiento mediante el cual el sujeto intenta dar una explicación coherente desde un punto de vista lógico o aceptable desde el punto de vista moral a una actitud, un acto, una idea, un sentimiento, cuyos motivos verdaderos no perciben. Especialmente se habla de racionalización de un síntoma, de una compulsión defensiva, de una formación reactiva, es decir, que probablemente fue pensado o ha sido pensado como mecanismo de defensa, pero no es la única consideración, pues. La racionalización interviene también en el delirio, abocando a una sistematización más o menos marcada. Ya esto pues ya sería pues la persona pues enferma que establece su cuento cósmico, antropológico, metafísico y bueno, ¿sí? Pero también hay que tener la consideración de que la racionalización se acerca al pensamiento normal. O sea, no toda racionalización es patológica, ¿sí? Entonces estaba pensando yo algo que no alcancé a escribir dentro de lo que preparé, y es que cuando se piensa en racionalidad, razón,
racionalidad, entonces nos remitiríamos a Spinoza, derivado de Descartes, ambos referentes fundamentales del discurso lacaniano. O sea, no hay discurso lacaniano sin Spinoza y sin Descartes, y eso se menciona pues en muchos de los seminarios, el trabajo, ¿no? Carlos Descartes. Sí, Descartes. Yo pienso, luego existo. Y después la inversión de la frase que hace Lacan. Sí, ¿cómo es la inversión? Sí, es como que yo pienso, yo hablo y luego existo. O sea, la habitual, la de Descartes. Pienso, luego existo. Lacan invierte y dice, hablo, luego existo. O sea, existo porque hablo. Entonces es otra, digamos, un giro, o como él hacía tantas reversiones y tantas vueltas de página. Sí, nudo borromeo, las 2, 3, 4 caras de un fenómeno, pero sí o sea, estamos determinados por la palabra, somos par lettre, ¿cierto? Seres de palabra, seres determinados de palabra. Incluso pues en análisis esta semana, ¿sí? Toda acción está acompañada de palabra. Sea que uno no nombre la acción o no, pero toda acción humana ya tiene implícita la palabra. Sea que vos no digas nada, pues no nombres la acción, ya de por sí es algo que no está... La psicología separa eso, desafortunadamente. En psicoanálisis se entiende que la palabra está ligada con el movimiento y la actividad, ¿sí? O sea, por eso la racionalización, pues por eso se racionaliza, porque, ¿sí? Hay motivos verdaderos que no percibimos. La unión de la palabra y el movimiento. Pero quiero insistir en eso, no todo es patológico, o sea, no toda racionalización es patológica, porque iba a hablar de Max Weber y la racionalidad de la acción social, sí, que él habla mucho de esa racionalidad, sí, que ya es sociológico-filosófica. Cuando se menciona el punto de vista moral dentro de la racionalización, entonces conecto con el seminario 7, la ética del psicoanálisis. Sí, que actualmente estoy leyendo, la lección del 18 de noviembre de 1959, afirma que la experiencia moral entendida como referida a la sanción coloca al hombre en cierta relación con su propia acción, que no es sencillamente la de una ley articulada, sino también la de una dirección, una tendencia, en suma un bien, al que convoca, engendrando un ideal de conducta. ¿Sí? En ese sentido, la racionalización se puede entender como una idealización. Ese es mi comentario, ¿cierto? La cita cierra cuando se engendra un ideal, según lo que dice Lacan en ese seminario de la ética del psicoanálisis. O sea, voy a la carrera, ¿no? Toda racionalización tiende a un bien. O sea, no se racionaliza, no se piensa por pensar, sino que siempre hay un fin por el cual uno piensa, por el cual se piensa. La felicidad, el bien, el goce, el disfrute. O sea, toda racionalización tiene una dirección y un objeto. ¿Sí? Y claro, y la racionalización conecta con la idealización. Entonces, idealización, ¿sí? Idealización. Proceso psíquico en virtud del cual se llevan a la perfección las cualidades y el valor del objeto. La identificación con el objeto idealizado contribuye a la formación y al enriquecimiento de las instancias llamadas ideales de la persona. Entonces, ¿cuáles son las instancias ideales? Para traducir esto, el yo ideal, el ideal del yo ideal, el ideal del yo, y Lacan agrega una tercera que está en el seminario 14, la lógica del fantasma extraordinaria, yo es otro. O sea, el otro en mayúscula, ¿sí? Hagamos esta consideración rápidamente. El otro en minúscula somos todos nosotros, ¿cierto? La relación con el cercano. El otro en mayúscula, la cultura, el tesoro de los significantes, todo lo que sabemos, desde dónde hablamos, es otro. Entonces, hago un paréntesis cuando Mayra ahora me hablaba de que cómo me hacía pues figura el otro, cómo consideraba a los otros. Entonces es muy curioso porque ahí uno puede mirar la doble
consideración, como iguales o como sujetos de conocimiento o como personas que no saben o como personas que pueden aportar. El otro todo lo enriquece, o sea, el tesoro de los significantes, entonces uno le da cualquier significado al otro como tal, a la otra persona, o sea, la conexión, otro en mayúscula y otro en minúscula, gran otro y otro pues, sí. La idealización es un elemento que comparten en común, si esta ya es una deducción pues de la preparación pues de esta pequeña conversación. La idealización es un elemento que comparten en común la idealización, repito, ¿sí? Es que confundo idealización y racionalización. La idealización es un elemento que comparten en común la racionalización y la intelectualización. Y entonces traía dos definiciones, una definición muy difícil de un psicoanalista: yo ideal, sedimento de las inscripciones de las experiencias de privación cristalizadas como nódulo traumático por la enorme cantidad de energía pulsional. Ese es el yo ideal. Ahora salimos un poco del lío, ¿no? Ideal del yo constituye un modelo al que el sujeto intenta adecuarse. En el seminario 1, los escritos técnicos de Freud, ¿sí?, que tengo acá, hay un diálogo, de los pocos diálogos que se establecieron dentro de los seminarios, porque probablemente todos los que asistían le tenían miedo a Lacan, o Lacan era difícil pues conversar con él, porque ya, él dice, cuando hacemos las preguntas sobre lo que ya sabemos, ¿sí? El problema es que si nosotros hubiéramos estado en un seminario de Lacan en los 70s, o sea, realmente tendríamos que tener una formación filosófica, médica, histórica, multidisciplinar para poder conversar con él. Entonces, ¿quiénes conversaron con él en el seminario 1? Manoni, Leclerc, se me está escapando el otro, sí. Jean Hippolyte, el maestro de Deleuze, nada más y nada menos, uno de los mayores hegelianos de la historia, en fin, bueno. Entonces, dialogan. Entonces, Leclerc dice, sobre el ideal del yo, sí, es lo que el sujeto proyecta delante de sí como su ideal, ¿sí? O sea que ese yo ideal es lo que se persigue, es la idea que persigue el deseo que no deja de desear, ¿sí? Ese es un trauma, ¿sí? Ese trauma que demanda y que tiene toda esa energía pulsional ahí en juego, es un trauma de deseo en la infancia del sujeto que no pudo ser satisfecho, ¿sí? Al no ser satisfecho, esa insatisfacción es lo que genera el yo ideal, el querer siempre buscar. Y que, digamos, en psicoanálisis voy a arriesgar aquí pues una afirmación, digamos que eso que está buscando el sujeto es reconocer eso que no pudo satisfacer nunca, ¿sí? Y darse cuenta que no se va a satisfacer, jamás, ¿sí? Por eso la caída de todos los ideales, el objeto A, el desecho. El crayón. Sí. Y bueno, pero es sí, bueno. interno, es que ahorita estábamos hablando de los índices. Entonces estábamos hablando pues como de lo que implicó para Homero el hecho de que le sacaran el crayón, luego el verbo. Pero es que sería muy interesante como un poco, para ir terminando, el contexto de la escena de ese capítulo de Los Simpsons, porque pues para mí, o sea, yo no soy seguidor pues de Los Simpsons, debo reconocerlo, tal vez soy de una generación posterior. Cuando digo posterior es muy viejo. Pero sí, no soy capaz con unas series tan infinitas pues como de 500 capítulos. Los Simpsons es hasta la temporada 15. Ah, ok. Entonces, ¿qué pasa? Porque eso, un poco de contexto, ¿por qué aparece una escena donde él se introduce esos crayones? Pues inicialmente por lo de la radiografía, ¿cierto? Le toman una radiografía, la proyectan de una manera diferente y se dan cuenta que hay un crayón.
la explicación que le dan es que siempre cogían la radiografía de la misma manera y por eso tapaba el dedo del médico el crayón. O sea, el crayón se lo sacan pues de donde estaba y a partir de ahí empieza como una posibilidad intelectual para Homero, lo voy a poner en esos Sí, términos, sí. en otro orden, ¿cierto? Quienes estamos ahorita hablando como que hubo ahí, hay una interpretación pues diferente, porque una de las compañeras hablaba pues como de que él vuelve a introducirlos como un acto paterno para con Lisa, y de mi parte está en que yo comprendí para ese momento que para Homero el rechazo de los otros lo abrumó, ¿cierto? Y fue como que entonces retornó al estado anterior porque allí no experimentaba insatisfacción. Esa fue mi interpretación. Eso, y Pero hace tiempo no, pero muy interesante porque incluso acabaste de definir el fin de la psicología, el objetivo. Pues porque el psicoanálisis no es psicología, es decir, ¿qué diferencia la psicoterapia psicológica, la psicoterapia analítica o psicoanalítica? Es que la psicoterapia psicológica está buscando que el sujeto, la persona regrese a un estado anterior en donde no tenía, entre comillas, problemas, mientras que en el psicoanálisis no se está buscando ningún regreso a ningún estado anterior. Realmente yo diría, de una forma muy pesada, como fuerte, pues, como en bruto diría esta frase, como que no está buscando nada. O sea, lo que el sujeto, lo que busca el sujeto, es decir, reconocer el deseo en el sujeto. Sí, sí. Pues, se ve una duda que siempre he tenido. Sí. Que es cuando termina el psicoanálisis, el inicio del psicoanálisis. No, hay un final de análisis, sí. O sea, digamos que uno, como individuo, como sujeto, puede tomar la lección de toda su vida, diferentes instancias, diferentes maneras de seguir el psicoanálisis. Pero al un analista, ¿cierto? Que digamos lleva con el mismo analista 5, 10, 20 años, cuando termina. Pues, es como mi pregunta, cuando está la relación del analista y el consultante, ¿hay un fin? Si no hay un propósito, si depende del consultante, ¿sí se lo llama así, perdón? Se le dice analizante. No, está bien, sí. Si depende del analizante, y si el analizante se acostumbra y genera una tendencia plus con la Sí, pues, A ver, sí. yo voy a responder, pero no completo. Claro, no. No, porque me tocaría definir qué es eso. Sí. Pero técnicamente se llama fin de análisis cuando se atraviesa el fantasma. Ahora, no me pidas que te explique qué es el fantasma, porque es atravesarlo, porque no sé, ¿qué sería atravesarlo? Síntoma con eso. Es cierto, exacto. Eso sería por el fin de análisis. Atravesar el fantasma. Si hay un fin de análisis. Si hay un fin de análisis, otros autores dicen que es cuando el sujeto encuentra su deseo. O sea, sabe qué es lo que desea. Entonces, como volviendo al discurso dogmático de la cárcel de oro, se podría decir que atravesar el fantasma es como tener una graduación en el psicoanálisis. Bueno, sí, a ver. Hay un tema que siempre ha sido un profundo debate, incluso a nivel que Ramírez también lo compartí con él, a descanso, y era que constantemente el fantasma se atravesaba, pero que transmutaba también, claro, que en otras Claro. distintas, como un deseo. Al final de cuentas, tú Sí. podrías conseguir tener la consecución de tu deseo. Ese deseo podría danzar en nuevas formas, un poquito neurótico, por así decirlo. Entonces, digamos que siempre ha sido un tema de debate sobre el análisis. Yo creería que sí, cierto, también creo que menciona compañeros, o sea, atraviesa el fantasma, pero sí están presentes. Exactamente, sí. O sea, que cuando se sale de un análisis, no tengo la respuesta. Sí. Y bueno, y la última, y disculpen que me tome la palabra, más que una pregunta. Eso se trata este espacio. No, de pronto tiene Dale, que ser tranquila. No vale la Sí, estamos bien con el La tiempo. pregunta es como una solicitud para que me ilustren y a la vez una invitación, y es lo contextualizo.
Yo me estoy viendo una serie que se llama Better Call Saul, que está... Ah, sí. que En Netflix, sí. Exacto, es una especie de universo, serie muy larga, spin-off muy largo de la serie Breaking Bad, no sé si la han escuchado. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque precisamente escuchándolos, pensando en el protagonista, en Jimmy, que es un ser muy particular, que tiene el don de la comunicación, de la persuasión, de la palabra, yo me generaba la duda escuchándoles de, entonces, en el ejercicio del psicoanálisis, si todo depende, digamos, de la disposición del analizante y de lo que el analizante lleve a la mesa, ¿cómo se trabaja con un ser como Jimmy? Que precisamente tiene la facilidad para dirigir la conversación y no necesariamente por ser sincero, porque quiera trabajar algo, sino porque por mera diversión toma un espacio y se inventa una historia y termina una hora y a la final no hay como un avance real, sino que una hora de entretenimiento para sí mismo, alimentando pues como dicen al principio. ¿Qué herramientas tienen para trabajar con ese tipo de personas? Lo que pasa es que el psicoanálisis no es un recetario. Pero algo como recetario. Lo digo es como que si la otra persona trae a la mesa... Sí, eso. Bueno, entonces otra respuesta. O sea, hay sujetos que no son analizables. O sea, no todos, o sea, un tipo de ese tipo no... Depende de la estructura. No todos son, o sea, no todos son exactamente, sí. Entonces, claro, pues un verborreico o intelectualizador o retórico, como creo que él es un abogado, si no estoy mal ahí. Eso, contexto también para los... Ah, sí. ¿Quién es Jimmy? Jimmy es un individuo que tiene toda su vida, tenía cierta tendencia a romper la norma, ¿cierto? Cierto, como decir, desde la visión él es, todo se conlleva a través de una transacción y un trato. Es decir, si yo quiero esto y a ti te genera un beneficio, podemos negociarlo para yo obtenerlo. Esa es la lógica que él maneja en muchas instancias. Es que lo que pasa que tiene un ser con el que creció, que es un hermano muy recto, muy socialmente aceptable, que va a correr con todo lo que la vida quiere. Y esta misma persona se cree esa posición y le exige a Jimmy dejar esa tendencia hacia la ilegalidad y llevarse hacia el buen camino. Entonces Jimmy decide hacerle caso a esta persona, a su hermano, y después de 10 años de tratar de vivir correctamente, ¿cierto? Entre comillas, de trabajar como otro obrero, estudia Derecho a escondidas, sin decirlo a su hermano, y se gradúa como abogado. Desde el hermano empieza una vendetta personal sobre todas las cosas que tenía represadas contra Jimmy para evitar que él ejerciera el ejercicio de abogado. Porque dice que una persona como Jimmy, con verborreico, con tendencia ilegal, persuasivo, con conocimiento de la ley, es como darle una escopeta a una ametralladora. Ah, ok, bueno, no. Muchas gracias. Yo creo que entonces... Yo le voy a decir algo. Eso. No en función pues como de la explicación que acabas de dar, sino antes de la explicación. Ajá. Porque apenas se preguntó eso, se me vino a la mente como una situación bien particular que yo he visto sobre todo en Threads, bueno, el Twitter de Instagram, ¿cómo lo nombran? X. No, es en Threads. Ah, ya. Ya, bien. Bueno. Entonces, la cuestión es la siguiente. Cuando tú haces la pregunta, bueno, ¿usted qué herramientas tiene? ¿O cómo trabajaría usted con? La cuestión es que para que sea posible un análisis, por lo menos desde mi perspectiva o lo que he elaborado, ese otro debe demandarlo, desearlo, ¿cierto? ¿Y por qué pongo el ejemplo de esta red social? Porque particularmente veo muy común allí que personas digan como, necesito un psicólogo, ¿quién me recomienda uno? Y el montón de psicólogos, escríbeme, yo te puedo ayudar, Entonces, ¿a qué voy? Sirviéndome de una palabra que un colega de nosotros dice, Andrés Herrera, él dice que él habla de histerizar, es decir, la pregunta de qué herramientas
¿con qué herramientas trabajarías? Esa pregunta nos histeriza. ¿Por qué? Porque nos pone en el campo de ¿qué hago? ¿Cierto? ¿Qué le doy al otro? ¿Qué soy para el otro? Pero la cuestión, y por eso el psicoanálisis a veces, o más bien, por eso el psicoanálisis es interesante, porque es que él es el analista. La función del analista también es histerizar al analizante, es decir, juégueselas usted con eso, patine usted con sus patines, yo con los míos, ¿sí? Entonces, esa pregunta que tú haces nos pone en el orden de, diga usted qué hacer. A lo mejor la psicología o otras psicoterapias puedan responder a esa pregunta, pero al psicoanálisis no le interesa responder a esa pregunta. La pregunta es, ¿quiere análisis? Ese es su reto. Sí, entonces miremos a ver. O más bien, de lo que se dispone, yo lo escucho. Entonces, si digamos que la persona dice sí, quiero análisis, pero después de un tiempo prolongado de sesiones, usted se percata que en realidad no lo desea, ¿cierto? ¿Cómo se divorcian de ese análisis? Poniendo la palabra. Poniendo la net. Yo había pensado el asunto por otra vía, ¿no? Y era, pero como me pareció más interesante. Yo lo había pensado por el lado del perverso, ¿no? El perverso realmente no, el perverso no análisis, ¿sí? Y él realmente no está yendo, pues no sé si sucede con un psicoterapeuta, es un analista, pero realmente no está yendo. Él está disponible en un lugar para hablar y está súper cualificado, no es que realmente se está para analizarse, pues hay, antes del análisis hay unas entrevistas preliminares, pero no solamente hace ahora el inconsciente, no piensa el análisis. No quiero decir que las entrevistas preliminares no hagan parte del análisis, pero es un previo solamente. Entonces yo no creo que esa persona estuviera el análisis. Es que no, yo no creo que se configure la demanda en esa persona, porque también para que exista una demanda tiene que haber un malestar. Y si yo no soy un ser sufriente a partir de lo que soy, pues yo no soy sujeto de análisis. Por eso estaba pensando lo de la célula perfecta, porque realmente lo que está ahí es gozando y él sabe de qué goza. Sí, claro. Él no va a nada. Y incluso tu pregunta vuelve a lo mismo. Entonces, ¿usted qué hace? Yo no tengo que hacer nada. A lo mejor es el sujeto cero. El que tiene que hacer es él y a lo mejor se va solito. No, Se divorcia. él solito se divorcia. Él toma la iniciativa. En fin, entonces para terminar, la definición de intelectualización, proceso en virtud del cual el sujeto intenta dar una formulación discursiva a sus conflictos y a sus emociones, con el fin de controlarlos. La mayoría de las veces el término se toma en sentido peyorativo, designa especialmente durante la cura el predominio otorgado al pensamiento abstracto sobre la emergencia y el reconocimiento de los afectos y de los fantasmas. Este término se emplea sobre todo para designar una forma de resistencia allá en la cura, ¿sí? Entonces, bueno, esto era lo que quería pues como compartir. No sé si de pronto alguna pregunta como para cerrar y cumplir pues como con la agenda y con el tiempo. Era simplemente esto, sí. Hay una pregunta por aquí. Ah, sí. ¿De qué manera el acto de escuchar en psicoanálisis permite al paciente descubrir verdades inconscientes que no podrían emerger de otro modo? No, bueno, yo utilizaría las palabras de Jairo Gallo, es decir, es la magia de la sesión, pues cuando la persona está comprometida en su proceso, pero realmente es la propia persona la que le da el valor a lo que está diciendo. Sí, esa es la clave de la escucha, que el paciente se escuche a sí mismo, no que escuche al analista. Pues eso hace parte pues del proceso, de esa experiencia, pero no es cómo se escucha la persona a sí misma, es eso. Esa pregunta, Sí. Yo particularmente sigo mucho o admiro mucho a Juan David Ignacio. Claro. Porque tiene un estilo, me parece que parte mucho desde la humildad de reconocer que él tiene un libro que se llama así, el psicoanálisis cura. Claro. Pero termina el libro diciendo que no sabe cómo, pero que sabe que cura. Porque lleva más de 50 años
en clínica y ha logrado constatar como a través del análisis personas que fisiológicamente no habían podido elegir un antibiótico libre, eso es muy complejo, ¿cierto? Y él cierra ahí diciendo, mira, a la final no sé cómo, pero eso funciona. Partiendo de esa voluntad, yo creo que porque esa pregunta va por esa línea del cómo es que eso cura algo, y ahí hay un asunto bien, es una pregunta bien compleja de contestar. Sí. Yo les quiero hacer, como para abordar esa pregunta, ponerlos como en esta situación. Quienes atendemos o todos pues, o quienes vamos pues tenemos nuestro proceso. No nos ha pasado como en ese momento o no hemos escuchado a un paciente que de un momento a otro como que se queda quieto, mira, como muy asombrado, como no sé dónde estoy, qué pasa, pero de algo se da cuenta. Entonces, a partir de la pregunta como cómo la escucha, ¿cierto? Como que da lugar a dar cuenta del inconsciente, ¿cierto? Es como que no, es muy difícil pues como ponerlo en palabras, pero es como ese momento como de pucha, ¿qué acabo de decir? Por ejemplo, hace unos días yo estaba con un paciente, yo ya ni me acuerdo qué le pregunté o qué le señalé, o sí me acuerdo, pero no les quiero decir. Pero lo más interesante pero lo interesante fue la reacción de él. Él va diciendo algo así, me disculpan, yo no soy grosera, pero él va diciendo es que, uy, gonorrea, eso está muy fuerte. Y yo como que, bueno, listo, dejemos ahí, ¿cierto? Como que ya, o sea, como que eso que él dijo, él mismo lo calificó de, uy, eso está muy fuerte, no sé qué, pues él solito, pues es que la cosa es que no, o sea, si uno está ahí como a provocar, preguntar, no sé qué, pero fue él solo quien se dio cuenta que eso había sido muy fuerte, lo calificó con esta palabra, entonces no sé, intentando darle lugar a esa pregunta. Yo creo que uno está cerca de, pero no lo termina nombrando, o agarrando. Creo que se asoma veladamente en algunas ocasiones, pero uno no alcanza como a nombrarlo. Sí, yo creo que podemos dar pues como el cierre de la actividad, agradeciéndole de verdad pues a Mayra, a Elvis pues el espacio, a las personas que vinieron aquí pues presencialmente, a todos los que estuvieron conectados, pues es como un primer momento, no sé, me estoy imaginando que podemos desarrollar otras temáticas porque nos vamos quedando cortos y hay cosas que van quedando como a medio camino, pero esa es la fascinación del conocimiento y de poder compartir. Sí. Entonces, no, muchas gracias y bueno, espero volver a compartir con ustedes. Bueno, Carlos, bueno, era una charla. Bueno, muchas gracias a Carlos. Conversar muy bueno. En ese momento, como digo, porque no cogí clases con Carlos. Muchas gracias también a quienes estuvieron acá presencial, de nuevo también a quienes estuvieron en virtualidad. Y bueno, qué bacano que este espacio te provoque, que también quieras volver como a compartirnos más como de tus preguntas, a hacernos, a invitarnos también a que nosotros mismos formulemos nuestras preguntas. Yo por lo menos me voy con una y bueno, espero que ustedes también se hayan ido con una o muchas preguntas. Bueno, ok. Hasta luego. No, ustedes muy amables. Hasta luego.